Ujú. Lo Empezando. tengo a Leandro y a Mauricio por entrar. Sí, yo calculo que cuando termine la cuarentena voy a aprender a manejar bien todo esto. Ok. Bueno. Entonces ahí parece que uno estuviera realmente grabando. Sí, señor, estamos grabando. Bueno. Leandro y Mauricio, ¿entraron ya? Hola, profe. A la voz de Aura. Muy bien. Sí, sí, profe. Ya entramos, profe, sí. Bueno, ¿me están escuchando Sí, sí. bien? Perfecto, profe. Bueno, lo siento por ustedes. Porque, Y porque me van a tener que aguantar como una hora o más. no, Bueno, arrancando. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, algo que quieran compartir? Soy todo oído, porque escucho con uno solo, oído. ¿No? no, no. Bueno, vámonos entonces. Perfecto. Nos vamos a meter hoy en el segundo tema del desarrollo de esta nociología en 3 problemas, como tienen ahí en la pantalla. El año estaba dividido en 3 problemas: posibilidad del conocimiento, medios del conocimiento y alcance del conocimiento. Nos hemos ocupado primero del problema de la posibilidad, es decir, si es posible o no una validación del conocimiento humano. La primera respuesta que estudiamos es una respuesta negativa. El escepticismo dice que no es posible una validación al menos universal del conocimiento humano. Por eso se maneja en esas, cuando no tinieblas, aguas tibias, medias tintas, del probabilismo, del fenomenismo, que ya estudiamos, del relativismo, del subjetivismo, que hemos estudiado. Muy bien. Vamos ahora a la segunda respuesta a la pregunta, si es posible o no una validación del conocimiento humano. La segunda respuesta es la del realismo, que es una respuesta afirmativa. El realismo filosófico, el realismo nociológico, va a ser casualmente aquella corriente nociológica que va a estar en sintonía con la filosofía que inspira una cosmovisión cristiana, una visión del hombre y del mundo en base a la estructura de pensamiento cristiana. ¿Por qué? Porque vamos a ver inmediatamente que el realismo filosófico o realismo nociológico, justo en la materia tendríamos que estar llamándolo más bien así, el realismo va a admitir en sus premisas 4 principios donde se va a validar la existencia de un mundo objetivo, es decir, de un mundo real. Recuerden que en filosofía real es todo lo que está fuera de la mente. Yo no podría tener una visión cristiana del mundo si no supiera y admitiera que hay un mundo que existe. Profe, Sí, yo tengo el mismo problema, entiendo de lo que habla, y lo que suelo hacer y me sirve es dejar de compartir y volver a compartir con la pantalla bueno, que quiero presentar. qué Es bueno. buenísima esa, Consejo Joco. Vamos a probarlo ya mismo. consejo de... Para. Pausa. Ahí está. Espero que no se tienen que ver. Que me acaban de dar. Voy a llevarlo adelante. Dejo de compartir. Hola. Y comparto de vuelta. Hola Ángela, ¿cómo andás? Te estoy viendo Bien, recién ahora, bien, por eso te profesor. saludo. Muy bien. Bien, bien, gracias. Estamos esperando la pantalla azul. Sí, en cualquier momento aparece Ángela. Yo creo que antes de este fin de semana la tenemos con nosotros.
Ahí viene, me parece. Sí, yo creo que ahí está. Ok. Bueno, yo sigo hablando y en un momento aparece. Estaba diciendo yo que el realismo filosófico, el realismo gnoseológico, es el realmente compatible con una cosmovisión cristiana. ¿Por qué? ¿Apareció ya la pantalla? Never. No, Todavía no. Ay, a mí ay, no. ay. Bueno, Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí. Sí, bien. No vamos a aplaudir a la máquina porque se va a agrandar y se va a chanchar de vuelta. No voy a compartir nada más. Bueno, ahí tenemos los principios del realismo filosófico, realismo gnoseológico, ¿sí? Son 4. Hola, Natalia. Son 4. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, muy bien. Bien, bien, perdón la tardanza, es que me anda un poco mal internet. No, a nosotros nos anda todo bárbaro acá. Preguntale a tus compañeros, mira. Ya nos despeinamos de la velocidad que tiene esta máquina. Bueno, los principios del realismo filosófico son 4. Nosotros vamos a estudiar esta unidad en 4 principios. La existencia de un yo cognoscente, el principio de no contradicción, la capacidad de la mente para alcanzar verdad, ese es el tercero, y el cuarto es la existencia de un mundo real. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de principios en un sistema de pensamiento, tenemos que acordarnos de las premisas de lógica, en el sentido de que el principio en un sistema de pensamiento funciona como lo primero, por eso se le llama principio. Los principios en un sistema son evidentes, no son demostrables. Recuerden cuando el otro día estudiamos el problema de la demostración imposible, que decíamos que si yo partía de la base, erróneamente, de que solo le voy a dar veracidad o validez a todo lo que sea demostrable, pues no puedo confiar siquiera en una demostración, porque una demostración parte de principios que no se pueden demostrar, porque son principios casualmente. Así que sí, el principio se capta no por demostración, sino por evidencia. ¿Mm? Muy bien. Estos 4 principios, ustedes, no voy a cambiar de página porque me estaban dando una cantidad de carteles mi máquina que se ofendió por lo de la pausa, creo. Espero que ustedes me estén escuchando, porque me dicen que no se puede cargar nada, que no está saliendo nada. Bueno, Sí, profe, te escuchamos. qué bueno. Sigo entonces. En el PDF que les mandé, que lo tienen en bibliografía, en el que dice Gnoseología de Casa Bubón, creo que dice algo así. Son principios evidentes e irrefutables. Vamos uno por uno. La existencia de un yo cognoscente. Bueno, esto ya amerita un acto de la inteligencia un poco más complejo que la de la percepción del mundo, que es la de la reflexión intelectual. ¿Por qué? Y porque yo puedo saber desde muy chico que hay algo fuera de mí. Un nene se da cuenta que él no es un perrito que ve, que él no es su mamá y él no es sus juguetes. ¿Sí? Lo sabe perfectamente. Ahora, no puede pensar todavía en la existencia de un yo cognoscente. Eso necesita
de cierto grado de abstracción tal que la inteligencia se pueda captar a sí misma como inteligencia. ¿Me explico? Eso se llama movimiento reflejo. Es donde la inteligencia se capta a sí misma. ¿Mm? Muy bien. Existencia de un yo cognoscente. El segundo es el principio de no contradicción. ¿Mm? Ustedes seguramente lo deben haber estudiado en primer año, en esa materia que dicta el doctor Mayocchi. Y este año ustedes están con metafísica también, ¿no es cierto? Con el padre Basegalupe. Bien. Esos son los ámbitos propios del principio de no contradicción, el metafísico y el de una introducción a la filosofía. ¿Por qué? Nosotros lo estamos viendo acá en la nociología. En realidad, el sentido común termina siendo metafísica. Es decir, incardina en el ser de la cosa. ¿Alguien se acuerda que decía el principio de no contradicción? Que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, Perfectamente. y en el mismo sentido. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Muy bien esas últimas dos aclaraciones. ¿Sí? Muy bien. Es decir, eso más que un enunciado filosófico, que de hecho lo es una realidad grandísima como el universo. ¿Por qué? Y porque las cosas son lo que son o no son lo que son. Una de dos. ¿Sí? ¿Se es o no se es? No se puede ser y no ser. No. No hay forma. ¿Mm? La realidad que captamos todo el tiempo nos está mostrando lo que las cosas son. ¿Mm? Muy bien. Nosotros igual nos vamos a meter punto por punto. Yo estoy describiendo estos 4 principios. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a ver que después ha habido algunos intentos a lo largo de la historia de negar el principio de no contradicción, de plantearlo como una arbitrariedad filosófica, cuando en realidad no es ninguna arbitrariedad filosófica, sino que es una realidad grande como el universo. Bien. Tercer principio del realismo nociológico o filosófico. Admitir que hay una capacidad mental para alcanzar la verdad. Ese es el tercer principio del realismo filosófico. Es decir, admito que existe un mundo objetivamente dado. Admito que además hay un sujeto que conoce, que le llamamos yo cognoscente. Y estos dos elementos forman una relación entre sí, entre el objeto, entre el mundo objetivamente dado y el sujeto cognoscente, se puede establecer una relación que llamamos verdad. Esa la vimos en la primera clase de todas, cuando hablábamos de la verdad y la certeza. Es decir, ¿por qué el realismo filosófico va a validar la posibilidad de que haya un conocimiento cierto? Porque cree, está convencido el realismo filosófico que la mente humana, y cuando hablamos de mente humana estamos hablando de la alianza entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, existe la capacidad para alcanzar una relación tal que el sujeto tenga una adecuación y una correspondencia con lo que el mundo objetivamente es. Y a eso le llamamos verdad. Recuerden ustedes que las dos grandes definiciones de verdad en el realismo histórico se podrían condensar en Santo Tomás de Aquino
Si no dice dogmatismo, como faltándole 5 o 6 renglones. Está con amarillo, Dogmatismo dice. subrayado. El punto No sé D si es. Ah, bien. Bueno, tendremos Sí. que leer a partir de ahí. ¿Camilo me estaba contestando recién? Sí, ¿Te animás a leer, Camilo? con todo gusto, sí. Bueno, escuchamos entonces. Dogmatismo, su defensa. Es dogmatismo, en el sentido aquí empleado, aquella posición que sostiene que existen verdades primeras y evidentes, sólido fundamento de toda la filosofía y del sentido común en lo que éste tiene de verdadero. En los comienzos de la neoescolástica, a mediados del siglo XIX, hubo una escuela que fundaba la nociología en lo que llamaba las tres verdades primitivas. Espere que le voy a dar un poco de zoom porque está bastante chico. Estas verdades eran verdades evidentes y a las que se pretendía refutarlo se les afirmaba, y a las que, si se pretendía refutarlas, se las afirmaba involuntariamente. Tales verdades eran la existencia del yo cognoscente, el principio de no contradicción y la aptitud de la mente para conocer la verdad. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. Ahora te voy a pedir que releas un cachitín. Ahí tenemos, ¿no? Es decir, son evidentes porque son captables inmediatamente y son irrefutables, atenti con esto, son irrefutables porque quien pretenda refutarlas, es decir, negarlas, las termina afirmando involuntariamente. Ahora vamos a ver de qué manera. Incurre en una contradicción, incurre en un círculo nociológico tal que termina afirmando lo que pretendía negar. Bien, antes de pasar a esto, a demostrar por qué son irrefutables, me gustaría, si es posible, Camilo, que releas el principio, cuando decía su defensa, dice metafísica, fundamento de toda filosofía, algo así. Al principio. Sí. Sí. Es dogmatismo, en el sentido aquí empleado, aquella posición que sostiene que existen verdades primeras y evidentes. Ajá. Sólido fundamento de toda la filosofía y del sentido común en lo que éste tiene de verdadero. Bueno, ahí tenemos esa alianza entre sólida filosofía y lo que el sentido común tiene de verdadero. Atención con estas dos cosas. Cuando nosotros objetamos el otro día el escepticismo, habíamos dicho algo de la teoría y de la práctica. Me acuerdo que Tomás me había hecho una pregunta. Creo que era Tomás, sí. Todos sabemos que la filosofía abandona el sentido común, de algún modo, ¿sí? Porque no podemos hacer filosofía con el sentido común. Porque con el sentido común hacemos los mandados, vivimos dentro de nuestra casa, nos manejamos en la vida habitual, pero la filosofía es irse a un plano más profundo que el de la mera realidad cotidiana. Ahora, el realismo filosófico lo que va a mostrar es que haya una distinción entre el sentido común y la filosofía no quiere decir que estos estén desconectados o disociados. Es decir, una sana filosofía, y una sana filosofía es una filosofía que está robustamente fundamentada en la realidad, no puede estar chocando a cada rato con el sentido común. Esto es un poco lo que nosotros le decíamos al pobre escéptico, que nos decía que no se podía afirmar ni negar absolutamente nada, y ahí es donde, por ejemplo, Pirrón confesaba que eso era imposible de vivirse, porque había que reducir la vida humana a una vida casi vegetativa, donde no se piensa, ni se afirma, ni se niega, ni se escribe, ni se dice nada. Bueno,
venía por ese lado la cosa. El realismo filosófico, por supuesto que en algunas cosas va a chocar con el sentido común, pero no puede estar chocando de base, del principio al fin. No, sin ir más lejos, estos 4 principios son de sentido común. Por ejemplo, decir que existe un mundo afuera de nosotros. No necesitamos estudiar filosofía para esto. En filosofía podemos llegar a ponerlo en tela de juicio, podemos llegar a discutir si existe un mundo y si existe un mundo tal cual lo conocemos, claro que sí. Sí, sí. Hay veces que el sentido común ahí dice de lo que el sentido común tiene de verdadero. Hay veces que el sentido común choca con lo verdadero, porque tiene cosas que son aparentes, que no son reales, el sentido común, digo. No puede ser la última tabla de juicio, porque, por ejemplo, nosotros seguimos pensando que la Tierra está quieta y que el que se mueve es el Sol, cuando sabemos que esto no es así, ¿no? Sin embargo, hace ya 4 o 5 siglos que sabemos que la Tierra tiene un doble movimiento, no solamente que se mueve, sino que se mueve para 2 movimientos a la vez tiene. Y sin embargo nosotros seguimos diciendo que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. El Sol no sale por ningún lado. Es la Tierra la que gira y se encuentra con el Sol. Pero el Sol está siempre en el mismo lugar respecto al eje terrestre, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, ese fue uno de los problemas que tuvo Copérnico y Galileo, que lo que ellos planteaban científicamente chocaba tanto con el sentido común. Porque que nos digan que la Tierra se mueve, ahora qué piola. Ya desde que estamos en jardín que nos están diciendo esto, pero que a vos te digan, mira, el piso donde vos estás parado ahora, sentado ahora, se está moviendo, y aparte a miles de kilómetros por hora, choca con el sentido común eso. Es lógico que haya habido una resistencia. Bueno, es solamente a modo de ejemplo esto. En unos minutitos nos vamos a bajar y nos vamos a subir, ¿sí? Alguno me avisó que no podía seguirnos en la segunda parte, no hay ningún problema. Bueno, ok. Bien. Por ejemplo, antes de abandonar este primer bloque, vamos a ver qué tienen de irrefutable estos 4 principios. Irrefutable, quiere decir que no se puede refutar seriamente. Porque, a ver, en filosofía hay que distinguir lo que es una refutación sólida a lo que es una refutación falaz. ¿Se acuerdan que en primer año estudiamos muchas falacias a fin de año? Bien. Las falacias no son argumentos serios, son pseudoargumentos. Son argumentos erróneos, cuando no malintencionados. Entonces, refutaciones poco serias, vivimos rodeados de refutaciones poco serias. Basta prender la televisión. La televisión es la usina generadora más grande de la historia de falacias. Si ustedes quieren ir a encontrar falacias, prendan un rato la televisión y ya es suficiente. Ya tienen todo el manual de Camilo Tale, la sofística aristotélica, está toda puesta en práctica ahí, ya en una propaganda, en un programa político, ni les cuento. O estos los programas de Chimento, pero están a la orden del día. Bueno, vamos a ver, a intentar refutar el primer principio de una manera lo más serio posible. Existencia de un yo cognoscente. Vamos a tratar de refutar esto. Supongamos que yo soy un filósofo y voy a explicar, estamos acá en una charla, en una conferencia, y voy a tratar de demostrar que el yo cognoscente no existe. Que el yo cognoscente es un invento de Descartes. Descartes refunda su sistema de pensamiento en el cogito, ¿no? En el yo pienso. Eso por ahí lo han visto ya en alguna materia, ahora en tercero. Bueno, ¿cómo podría yo refutar la existencia de un yo que conoce? Hablando, escribiendo, explicando que el yo cognoscente es un invento y que está en tela de juicio y que en realidad yo podría hacer una demostración para que todos comprendan que en realidad no existe semejante entidad, que no hay una unidad de pensamiento uniforme, independiente, que es capaz de conocer.
La respuesta es no. Me voy a apurar porque me quedan 3 minutos. La respuesta no se puede refutar. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Intuitivamente aparece algo? Todas esas acciones que uno haría para refutar son fruto del conocimiento. Ah, Son fruto del se me conocimiento. ocurre. O Del sea que, pensamiento, por lo menos. Claro, escribir, hablar. ¿quién lo hace eso? Pero aparte yo me doy cuenta que hago cosas, Ujú. que yo, o sea, al que estoy engañando en primer lugar es a mí, porque estoy negando que yo estoy conociendo, yo estoy viendo, Ujú. no se puede. Es decir, Sería el sapiens sapiens, el hombre que está consciente y que piensa, que el sabe que sapiens piensa. sapiens. Es decir, ¿yo puedo prescindir de un yo cognoscente para intentar negar el yo cognoscente? Y no. No. Y no. ¿Ven? En la presunta refutación o negación estoy usando un yo cognoscente. Porque ¿de qué manera puedo negar cualquier cosa yo? No solamente la idea de un yo cognoscente. Y hablando, escribiendo, ¿no? Pensando. Pero, es decir, estoy presuponiendo la existencia de un yo, de una unidad de pensamiento que conoce para presuntamente demostrar que el yo cognoscente no existe. Es un círculo vicioso. ¿Está claro? Por eso es irrefutable. Es lo que está diciendo ahí Casabón. En la pretensión de negarlo, termina apareciendo implícitamente la afirmación de lo que se pretende negar. Porque yo necesito un yo cognoscente que niegue el yo cognoscente. Es como un perro que se trata de morder la cola y no se da cuenta que se está mordiendo a sí mismo. Bueno, vamos a bajarnos y a subirnos, ¿les parece? ¿Sí? Camilo, anda tranquilo y después te enviamos, subo esta clase, ¿sí? Muchas gracias. Disculpe la ausencia. Por favor. Bueno, nos vemos en Hasta la un próxima. minutito, ¿sí?